Hola, te voy a contar acerca del fraude más grande que haya padecido el país durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner. Es el caso YPF, que entre otras cosas explica el por qué vos estás pagando los constantes aumentos de gas y combustible. Lo que es peor aún, una parte de estos aumentos los reciben los mismos responsables de provocar esta situación. Mi nombre es Ricardo Paz Herrera. Soy un insignificante accionista de YPF. No tengo afiliación ni militancia partidaria. Una parte de este fraude fue denunciado por los congresistas Carrió, Cafiero, Pinedo, entre otros, pero nadie te contó el fraude en su totalidad. Compartí mi investigación con una agencia americana, declarando durante 2 días en Washington y la presenté ante la SEC, el regulador americano. Los hechos de corrupción que se cometieron ante los gobiernos de los Kirchner, que hoy cubre la prensa, como los casos de Lázaro Báez, Cristóbal López, Jaime, Vudú y Dólar Futuro, sumarían hasta ahora unos 15.000 millones de dólares. El caso YPF supera los 46.000 millones de dólares, convirtiendo a la ruta del dinero K en la autopista del dinero K. Como todos los casos de corrupción de la administración de los Kirchner, siempre vas a encontrar algún empresario cómplice, socio o testaferro. En este caso, los empresarios amigos son los Eskenazi, que seguramente ya habrás oído hablar de ellos, pero no de la manera que te lo voy a contar. Se considera que el caso Petrobras, por el cual Lula fue llevado esposado a declarar, muchos empresarios importantes están presos y fue expulsada del gobierno de Dilma Rousseff, es insignificante en relación al caso YPF, por los delitos que aquí se cometieron, por los montos involucrados y por las consecuencias que le causó a la matriz energética del país y a nuestra economía. El gobierno de Macri tiene conocimiento de este fraude, su magnitud y el daño que le causó a los argentinos. Esperemos que la justicia actúe, condene a los culpables y recupere lo que nos robaron. Si te interesa conocer más sobre el fraude, de cómo se robaron 46.000 millones de dólares, del escandaloso regalo de 3.500 millones de dólares que recibieron los Eskenazi, de los números de las cuentas bancarias por donde se fue el dinero de YPF al exterior, de la gran mentira que fue la expropiación, de lo que recibieron Galicio y Kicillof a cambio de encubrir a los responsables de este fraude, ingresá en este link, solo te llevará 10 minutos. A mediados de los 90, el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner a la cabeza como legisladora provincial, pidió a sus diputados y senadores nacionales que aprobaran la venta de la firma. Avanzaba la propuesta española y se producía un fuerte debate en el seno de la Cámara Legislativa de Río Gallegos. Había preocupación por pasar de un monopolio estatal a uno privado por la venta de YPF. Finalmente, Kirchner decidió vender. Repsol tuvo que pagar 44 pesos cada acción, haciendo millonaria a Santa Cruz, que logró recolectar 650 millones de dólares cash para sus arcas. Fue enorme mi sorpresa al ver que cuando el gobierno de Menem decide en el 99 venderle YPF a los españoles, ceder la acción dorada y extranjerizar YPF, que Kirchner, que en ese momento la provincia, como gobernador de la provincia de Santa Cruz, tenían el 4% de las acciones de YPF y se podrían haber opuesto y tenían un miembro en el directorio, vendieron su parte y no hicieron hizo Kirchner ningún pronunciamiento diciendo que esto era negativo para el petróleo argentino, que para los intereses del país. ¿Cuánto es el grueso de 650 millones? ¿Cuáles fueron las acciones y títulos que se compraron? ¿A qué cotización se compraron? ¿Ganaron, perdieron dinero con esas inversiones? Kirchner arriesgó el dinero de todos los santacruceños, según confiesa la propia diputada oficialista, en uno de los peores momentos de Wall Street. Se plantea que se han comprado acciones de empresas de primera línea, qué tipo de operaciones y qué resultados tuvieron, porque obviamente quien especulan en el mercado implica riesgos, y estos riesgos en los mercados en estos últimos años se han visto desde el tequila, las Torres Gemelas, el de Ford argentino, etcétera, pueden provocar ganancias o pérdidas. Aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz. El fraude.
consistió en vaciar, depredar y saquear a YPF y a las arcas del Estado Nacional por una suma que supera los 46.000 millones de dólares, transfiriéndose a ellos mismos los activos de YPF, dejándola colapsada, productiva, económica y financieramente, con consecuencias devastadoras para nuestra economía. Los responsables, los Eskenazi y Repsol, con la complicidad de Julio De Vido, Daniel Cameron, Roberto Barata, entre otros. Todos ellos bajo el mando y dirección de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Cómo lo hicieron? Primero robándole a YPF su gas. Se transferían el gas de YPF al precio vil de $1 el millón de BTU a empresas vinculadas con Repsol en Chile. Luego estas empresas lo vendían a los consumidores chilenos a más de $20 el millón de BTU. Este robo ocasionó pérdidas a YPF por una suma superior a los 14.000 millones de dólares. Lo absurdo es que mientras malvendían a $1 nuestro gas, el gobierno de Cristina Kirchner importaba gas de Bolivia a $5 el millón de BTU. Cuando Repsol agotó las reservas de gas de YPF, el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a importar gas desde Trinidad y Tobago, comprándole a empresas Repsol con millonarios sobreprecios. Regresamos a la sede de Repsol YPF en la capital federal para escuchar a la presidenta Cristina Fernández. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF Antonio Brufau, Sebastián Eskenazi, Matías, uno de los que permanece escondido pero que trabaja mucho, no lo muestran pero trabaja mucho, Matías Eskenazi, señor secretario general de la CGT, señores gobernadores de las provincias argentinas. Yo quiero primero referirme a una cuestión que tiene que ver con la primera parte de la intervención de Sebastián Eskenazi, y que es, concretamente, el señor jefe de gobierno se había levantado, por eso no lo saludé. No sé, que mañana diga que la presidenta no lo saluda. Esa señora, que la señora de enfrente no lo saluda. La señora de enfrente lo saluda. Así que se había levantado, por eso no lo saludé. Bien. Yo quiero referirme a la primera parte de Sebastián, que es la transformación que ha tenido la producción en la Argentina. Y quiero decirlo que él lo dice, porque no corresponde que lo diga, quedaría muy mal, pero yo sí lo puedo decir, aunque quede mal, no importa. Pero ya le pedí permiso a Antonio Brufau y me dijo que estaba muy bien que lo dijera. Y que es que en realidad el management de YPF Argentina ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino. Esto no es una cuestión menor, porque esta fue una cuestión debatida, discutida, inclusive que a algunos sectores de nuestro país les molestaba casi que empresarios argentinos formaran parte de una empresa que está absolutamente identificada con la historia de nuestro país como yacimientos petrolíferos fiscales. Es increíble, pero hubo hasta que justificar que argentinos invirtieran en una empresa de esta naturaleza. Y como no podía ser de otra manera, cuando los que están aquí en el management también son dueños, obviamente la gestión mejora, y esto sucede en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Y aquí la prueba de la incorporación, del resultado exitoso de la incorporación del socio argentino es algo que debe mencionarse concretamente y debe además servir de ejemplo para animar a otros también. Segundo, robándole a YPF su petróleo. El petróleo de YPF se transfería al precio vil de $12 el barril a empresas vinculadas con Repsol en el exterior. Luego estas empresas lo vendían al precio verdadero, que oscilaba entre 40 y $60 el barril, pero YPF solo recibía el precio vil. Tercero, robándole a YPF sus yacimientos. Además del gas, el petróleo, se transferían directamente los yacimientos enteros que YPF tenía en el exterior y que fueron adquiridos antes de que conociéramos acerca de la existencia de Repsol, los Eskenazi y los Kirchner. Estas maniobras fueron la principal causa por la cual YPF no produce el gas y petróleo que necesitamos los argentinos. Por eso tenemos que importarlo y vos estás soportando constantes aumentos.
Lo escandaloso es que estos aumentos de gas hoy también van a parar a las arcas de Repsol por su participación en la empresa Gasban que opera en nuestro país. Servir de ejemplo para animar a otros también a la incorporación de capital e inversión nacional, que en absoluto significa rechazo, al contrario, sino articulación con también la inversión y muchas veces la tecnología extranjera. En este caso, Sebastián recalcó con mucho énfasis la tecnología que Repsol ha permitido para este nuevo de exportación del tipo que dije las piedritas ahí. Cuarto, robando a la YPF su dinero. Como robarse el gas, el petróleo o directamente el yacimiento entero no les era suficiente y fiel a la consigna "vamos por todos", también se llevaron todo el dinero de YPF mediante el autopago de millonarios e ilegales dividendos que lo enviaban a España y Australia. Considera que en promedio las empresas petroleras en el mundo pagan por dividendos entre un 30 y 40% de sus ganancias anuales. Repsol y los Eskenazi se autopagaron el 90% de las ganancias y en algunos casos un 30% por encima de las ganancias que tenía YPF, y eso está prohibido por la ley. De esta manera le sacaron a YPF unos $16.000 millones. Los Eskenazi y los Kirchner, socios o testaferros, sus vínculos. Los Eskenazi son los propietarios del Banco de Santa Cruz, del cual fue empleado Lázaro Báez. Este banco fue denunciado por haberle pagado intereses exorbitantes al matrimonio Kirchner para justificar su desmesurado incremento patrimonial. Además, los Eskenazi adquirieron el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe, operaciones que fueron muy cuestionadas por el escaso valor de compra. Hoy para mí no solamente es un gran día, en lo personal como argentino, lo digo siempre, creo que no hay mayor orgullo que poder conducir una empresa como YPF. Pero yo ya llevo más de 3 años conduciendo la compañía y creo que lo que más nos costó fue romper esa inercia del no se puede, del que no hay más, de que siempre los demás son mejores, que afuera descubren más. Y hoy me siento que con mucha alegría, porque creo que terminamos una etapa y comenzamos una etapa mucho más limpia, más clara, con mucho más optimismo, con muchas más certezas. YPF hace 3 años planteó un programa 10 años, donde nos proponíamos una serie de cosas, donde nos acompañó usted, señora presidenta, el señor ministro, gobernadores, distintos dirigentes de la Argentina, y por sobre todo creyeron en lo que nos decía, lo que decíamos. La Secretaría de Energía de Estados Unidos daba como potencial a la cuenca neuquina con 700 TCFs de gas. Creo que esto renueva un horizonte a mediano y largo plazo. Creo que hoy el descubrimiento de 150 millones de barriles en un área de 320 kilómetros cuadrados, sobre 40.000 que estamos comenzando a explorar y desarrollar, es un caso inédito, no solamente por el descubrimiento en sí, sino porque es algo nuevo, algo que Argentina no sabía que tenía. Por ello, señora presidenta, quiero realmente hacerle un reconocimiento desde lo personal enorme. Siempre nos acompañó, siempre nos creyó en el equipo de trabajo, a pesar de los pocos derroteros que siempre tratan de convencernos de que no podemos. Esta es la demostración que pudimos, que estamos haciendo y que le damos a la Argentina una perspectiva para su matriz energética por muchísimos años. Muy buenos días a todos y a todas. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 1998. A mediados de los 90, el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner a la cabeza como legisladora provincial, pidió a sus diputados y senadores nacionales que aprobaran la venta de la firma.
Avanzaba la propuesta española y se producía un fuerte debate en el seno de la Cámara Legislativa de Río Gallegos. Había preocupación por pasar de un monopolio estatal a uno privado por la venta de YPF. Finalmente, Kirchner decidió vender. Repsol tuvo que pagar 44 pesos cada acción, haciendo millonaria a Santa Cruz, que logró recolectar $650 millones cash para sus arcas. No hizo Kirchner ningún pronunciamiento diciendo que esto era negativo para el petróleo argentino, que para los intereses del país. Él ha contribuido enormemente a lo que pasó del 99 en adelante, que fue la depredación de los yacimientos, la sobreexplotación, que ahora nos hemos convertido en un país exportador de gas y de petróleo, nos estamos convirtiendo en importadores. Tras la venta de las acciones, un informe del oficialismo firmado por la jefa de la bancada kirchnerista, la museóloga Judith Forsman, señala que, producida la venta de las acciones de YPF, el grueso se volcó a la compra de títulos y acciones líderes a nivel internacional. Pero quedan muchos interrogantes. ¿Cuánto es el grueso de 650 millones? ¿Cuáles fueron las acciones y títulos que se compraron? Esta es la demostración que pudimos, que estamos haciendo y que le damos a la Argentina una perspectiva para su matriz energética por muchísimos años. Crecer como venimos creciendo en los últimos 8 o 9 años no es muy normal en el mundo. Usted sabe, señora Presidenta, discutimos que crecer es difícil, acompañar también es muy difícil con una matriz energética, pero no hay nada más lindo que poder discutir sobre una crisis de crecimiento. La Argentina que yo siempre soñé, que mi padre soñó, que sé que está ahí, y que nos da un futuro que no tengo ninguna duda que va a seguir siendo y nos va a seguir comprometiendo cada vez más a todos nosotros. Desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo y que esto no significa un pasivo hidrocarburífero por primera vez en la historia de más de 3.000 millones de dólares. De esta manera le sacaron a YPF unos 16.000 millones de dólares. Otras maniobras para robarle el dinero a YPF fueron los pagos ilegales de honorarios a los directores por cientos de millones de dólares también enviados al exterior. Empresas proveedoras que eran de ellos mismos fueron contratadas por YPF con millonarios sobreprecios. Se detectaron pagos a proveedores por bienes y o servicios inexistentes conocidos como facturas truchas. YPF envió dinero a una cuenta en Suiza que fue utilizada para blanquear fondos vinculados con el mayor caso de corrupción y lavado de dinero sucedido en España, conocido como el caso Gürtel, por el cual varios políticos y empresarios fueron presos. Congresistas argentinos denunciaron que Repsol pagó sobornos para que las provincias argentinas le renovaran por 17 años los contratos de concesión de los yacimientos, los cuales estaban siendo saqueados. El regalo a los Eskenazi. En el 2008 y 2011 le regalaron a los Eskenazi el 25% de YPF valuado en 3.500 millones de dólares. Para ingresar a YPF, los Eskenazi crearon dos sociedades llamadas Petersen, que eran un sello de goma, sin patrimonio, ni personal, ni actividad alguna, que las constituyeron en Madrid tan solo unos meses antes de la operación. Los dueños del Petersen Madrid es una sociedad llamada también Petersen, pero radicada en Australia, cuyas acciones son al portador, aunque existen sobradas sospechas de que estas acciones sean de los Kirchner. Los Eskenazi no tuvieron que pagar un solo centavo, ya que el 100% de los 3.500 millones de dólares serían pagados con las propias ganancias de YPF. Tampoco asumieron ningún riesgo, ya que las garantías eran las acciones de YPF que le regalaban, y
y los desaparecidos fondos de la provincia de Santa Cruz, que se encontraban depositados en el banco Credit Suisse. Como dijo el senador Rodríguez Saá ante el Congreso, así yo también me puedo quedar con el 25% de Coca-Cola o Microsoft. Los Eskenazi y los Kirchner. Sus vínculos. Los Eskenazi son los propietarios del Banco de Santa Cruz, del cual fue empleado Lázaro Báez. Este banco fue denunciado por haberle pagado intereses exorbitantes al matrimonio Kirchner para justificar su desmesurado incremento patrimonial. Además, los Eskenazi adquirieron el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe, operaciones que fueron muy cuestionadas por el escaso valor de compra. La empresa constructora de los Eskenazi, Petersen Thiel y Cruz, fue una de las principales beneficiarias de las obras públicas, que recibió fondos por 2.114 millones de pesos, hoy sospechada de corrupción por sobreprecio. A todos y a todas. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998 por primera vez. Las consecuencias para YPF, su colapso. Por el robo del gas, el petróleo, los yacimientos y el dinero, YPF quedó en ruinas, colapsada productiva, económica y financieramente. Teníamos un horizonte de reservas de 17 años que se redujo a tan solo 7 años. La producción de petróleo se redujo un 44%. La producción de gas se redujo un 40%. Por el robo del dinero, YPF quedó endeudada en 9.000 millones de dólares. Su patrimonio se redujo el 50% y con millonarios pasivos ambientales que deberá afrontar la propia YPF de su bolsillo. En este estado de colapso de YPF, a fines del 2010 y durante el 2011, Repsol le vendió fraudulentamente a los inversores americanos sus acciones en YPF por una suma cercana a los 2.500 millones de dólares. A los pocos meses de estas ventas y cuando se supo que YPF estaba en ruinas, la acción perdió casi un 70% de su valor y los americanos vieron evaporarse su millonaria inversión. Entre el 2006 y el 2011 del 150%. En 5 años, pero fundamentalmente en el año 2011, como ustedes podrán ver, allí se produce la importación en combustibles en millones de dólares. El último año, la última barra que duplica el 2010 es el 2011, donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi iguala el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. Obviamente, bastaría con mostrar estos dos gráficos para decir que de proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no la transformación que ha tenido la producción en la Argentina. Y quiero decirlo que él lo dice, porque no corresponde que lo diga, quedaría muy mal, pero yo sí lo puedo decir, aunque quede mal, no importa. Y que es que en realidad el management de YPF Argentina ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino. Esto no es una cuestión menor, porque esta fue una cuestión debatida, discutida, inclusive que algunos sectores
de nuestro país les molestaba casi que empresarios argentinos formaran parte de una empresa que está absolutamente identificada con la historia de nuestro país. Nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, tal cual lo dice la propia agencia de petróleo y energía de Estados Unidos, luego de China y Estados Unidos en tener gas shale, de reciente descubrimiento. Pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe, y a continuación vamos a detallar. Allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Eso es la caída en millones de barriles. Desde el 2001 a la fecha se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Esta es la demostración que pudimos, que estamos haciendo y que le damos a la Argentina una perspectiva para su matriz energética por muchísimos años. Crecer como venimos creciendo en los últimos 8 o 9 años no es muy normal en el mundo. Usted sabe, señora Presidenta. La utilidad neta entre el año 1999, que fue, ustedes se acuerdan, en el 98 cuando se desnacionalizó, que ese fue el gran problema, la desnacionalización, la pérdida de los resortes que todo Estado nacional debe tener. Que incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa. La pérdida de los resortes que todo Estado nacional debe tener sobre instrumentos básicos que atraviesan transversalmente a todos los sectores de la producción, desde los sectores más primarios hasta los sectores de mayor valor agregado, pasando por supuesto por los millones de usuarios y consumidores que deben hacer uso de combustibles. La utilidad neta de YPF entre el año 1999 y 2011 ha sido de 16.450 millones de dólares. Repsol y los Eskenazi se autopagaron el 90% de las ganancias y en algunos casos un 30% por encima de las ganancias que tenía YPF, y eso está prohibido por la ley. De esta manera les sacaron a YPF unos 16.000 millones de dólares. Los Eskenazi son los propietarios del Banco de Santa Cruz, del cual fue empleado Lázaro Báez. Este banco fue denunciado por haberle pagado intereses exorbitantes al matrimonio Kirchner para justificar su desmesurado incremento patrimonial. Además, los Eskenazi adquirieron el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe, operaciones que fueron muy cuestionadas por el escaso valor de compra. Los dividendos pagados entre la misma fecha, dividendos, ha sido de 13.246 millones de pesos. Ahí está exactamente en la distribución de dividendos y en la no inversión las claves de por qué hoy tenemos que estar haciendo esta importación, que también va a ser muy fuerte este año, pero que vamos a seguir sosteniendo porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la República Argentina, que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos. Las consecuencias para los argentinos: los aumentos de gas y combustible, cepo cambiario, recesión y más. El vaciamiento de YPF causó estragos a la economía del país, ya que perdimos el autoabastecimiento energético luego de 20 años, y recuperarlo demandará inversiones por 88.000 millones de dólares. Lo más grave: Repsol, los Eskenazi y los Kirchner fueron los responsables del 54% de la caída de producción de petróleo y del 97% de la caída de producción de gas de toda la Argentina. Es por ello que a partir del 2010 tuvimos que importar la energía por sumas millonarias, y esos dólares agotaron las reservas de nuestro Banco Central. Sin dólares en el Banco Central, el gobierno de Cristina Kirchner implementó el llamado cepo cambiario, conjuntamente con las restricciones a las importaciones
y enviar dinero al exterior. Esta es la principal causa de la recesión que desde el año 2011 estamos padeciendo los argentinos. El próximo cuadro, que es la inversión de Repsol YPF y su recupero. Cuando en el año 98, en el año 99, toma el control, paga por ello 13.158 millones de dólares. El total de dividendos, como les dije, había sido de 16.000 millones de dólares. Le ingresó por la venta al grupo argentino del 25,46% de las acciones de YPF, 3.539 millones de dólares. Yo quiero referirme a la primera parte de Sebastián, que es la transformación que ha tenido la producción en la Argentina. Que en realidad el management de YPF Argentina ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentino. Esto no es una cuestión menor. Es por ello que a partir del 2010 tuvimos que importar la energía por sumas millonarias y esos dólares agotaron las reservas de nuestro Banco Central. Eso es la caída en millones de barriles del 2001 a la fecha. Se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Crecer como venimos creciendo en los últimos 8 o 9 años no es muy normal en el mundo. Usted sabe, señora Presidenta, discutimos mucho. Es difícil y acompañar también es muy difícil con una matriz energética. La contracara del fraude, las ganancias de Repsol y los Eskenazi. Cuando Repsol adquirió YPF era una empresa pequeña, casi sin yacimientos y varias veces menor patrimonialmente. YPF era la mayor empresa del país, líder en América del Sur y con fuerte presencia en el mundo. Hoy Repsol es una gigante energética integrada y global, con presencia en todo el mundo, e YPF es tan solo una empresa local en ruinas que el Estado debe subsidiarla. Los Eskenazi, Repsol, con sus socios los Kirchner, obtuvieron ingresos que enviaron a España, Australia y a los Estados Unidos por un total de 46.000 millones de dólares. La gran mentira, la expropiación. Te mintieron cuando te contaron que la expropiación fue una gesta nacional y popular en beneficio del país. Los verdaderos motivos fueron el salvataje a Repsol y a los Eskenazi de una empresa en ruinas, con millonarias deudas y escasa producción. Además, como en el caso Chicone, la expropiación le sirvió para encubrir todos los delitos cometidos y a eso se dedicaron Galiurcio, Kicillof y los jóvenes de la Cámpora. Y por tal motivo, Cristina Kirchner les permitió cobrar millonarios honorarios que los ocultaban a los argentinos. La impunidad. Cristina Kirchner le pagó a Repsol, bajo el relato de la expropiación nacional y popular, unos 5.000 millones de dólares, cuyo costo final para los argentinos es de 10.000 millones de dólares. Los verdaderos beneficios que recibieron Repsol y los Eskenazi fue el pacto de impunidad para impedir que fueran demandados a restituirle a YPF todo lo que le robaron y ser condenados a la cárcel como lo sostuvo la diputada Carrió. Impunes y envalentonados los Kirchner y los Eskenazi, que se quedaron con todo sin poner nada, ahora van por más. Las empresas Petersen han demandado a YPF y al Estado argentino en los tribunales de Nueva York ante el juez Griesa por una suma cercana a los 4.000 millones de dólares. Te quieren hacer creer que los Eskenazi no tienen nada que ver. Eso es mentira. Este millonario juicio es un fraude más para continuar con el robo a YPF y al Estado Nacional.